Muy buenas tardes amigos y hermanos que hoy día nos acompañan para poder estudiar la palabra de Dios en este servicio de oración en la Iglesia de Cristo en Northwest. Estamos contentos de poder estar con ustedes y tener esta posibilidad de parte de Dios de poder compartir este tiempo con ustedes hablando de la Biblia. Y bueno, hoy día queremos continuar con la serie de estudios que estamos haciendo con respecto a conocer la Iglesia de Cristo, con respecto a lo que sigue después de que tú has sido bautizado. Ahora, todos nosotros somos hermanos en Cristo. Ya hemos visto que nosotros hemos oído, hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos confesado el nombre de Jesús y nos hemos bautizado. Y por ese hecho ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Por ese hecho nosotros debemos de ser fieles a Cristo. Y por ese hecho también nosotros debemos de comportarnos como la sal y la luz de esa tierra. Ahora, es un proceso todo esto, no es fácil de hacer, pero esperemos y confiamos que con la ayuda de Dios este proceso tenga un fin bueno, un final muy bueno, en el sentido de que pues le echemos ganas, en el sentido de que tratemos de hacerlo de la mejor manera posible, con la única necesidad de agradar a Dios solamente, no de agradar a nuestros hermanos o a las personas que nos rodean, simplemente con la única motivación de agradar a nuestro Dios. Ahora, mientras hacemos ese proceso, mientras hacemos ese cambio, pues dediquémonos a estudiar más y más de la palabra de Dios. Y hoy día dediquémonos a estudiar acerca de la iglesia de Cristo, aprendiendo lo que podemos sobre la iglesia de Cristo, que es la iglesia donde nosotros estamos congregando y de la cual tú y yo somos parte. Hay muchas cosas que podemos aprender de la iglesia de Cristo. Una de ellas obviamente es la enseñanza, es decir, de dónde aprendemos o de dónde hemos aprendido lo que estamos predicando ahora. De hecho que nosotros hemos sacado todas estas enseñanzas de la Biblia. No tenemos ningún otro manual, no tenemos ningún otro autor especial que no sea la Biblia. Eh, Hay cartas que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que las usamos para poder aprender, pero no usamos ningún otro material, ningún otro libro para poder aprender de ahí. Si tenemos algún otro libro que usamos, pues todos esos libros tienen que estar basados en la palabra de Dios. Pero básicamente nuestro manual para aprender todas las cosas no viene de ningún otro libro, de ningún otro manual que no sea la Biblia. Entonces nosotros no tenemos ningún fundador, ningún autor especial que nos diga cómo debemos de comportarnos en la iglesia, que no sea Dios o Cristo en su palabra, la cual está escrita otra vez en la Biblia. Y bueno, entonces, es que en la Biblia podemos encontrar esta guía que nos puede ayudar a nosotros a entender muchas cosas que hacemos en la iglesia y muchas cosas de las cuales van a satisfacer o agradar a nuestro Dios. Ok, hablemos del camino a casa. Bueno, ¿por qué ahora queremos hablar del camino a casa? Bueno, es que simplemente es algo que nosotros siempre estamos acostumbrados a hacer. Me imagino que cuando tú vas al trabajo o cuando vas del trabajo a casa, tienes un camino preferido para poder llegar. Es el camino que tú conoces, es el camino que tú estás acostumbrado a tomar, es el camino que te agrada más, que te gusta, por diferentes motivos. Quizás por el paisaje, quizás porque no hay menos tráfico, quizás porque es muy rápido, quizás porque, no sé, quizás porque es nuevo, quién sabe. Pero tenemos un camino predilecto, un camino favorito para llegar a casa o un camino favorito para llegar a un lugar determinado. Pero antes de aprender ese camino a casa, nosotros hemos tenido que aprender acerca de cómo conocer ese camino. Alguien nos ha tenido que decir acerca de ese camino. Bueno, quizás un amigo, quizás un familiar nos dijo, oye, pero yo te voy a enseñar, quizás la ciudad es nueva donde tú vas a vivir, pero yo te voy a enseñar cómo llegar a tu casa, ¿no? Alguien te ha tenido que explicar acerca de cómo llegar o cómo conocer ese camino que te va a llevar a casa. Bueno, a veces no necesitamos de amigos, a veces no necesitamos de personas, humanas por lo menos, porque a veces agarramos el celular, el GPS, y pues el GPS nos dice la dirección, y luego me vas a decir, bueno hermano, no necesito ningún hermano, ningún amigo que me diga cómo llegar a casa, tengo mi GPS o mi celular para decirme cómo llegar. Bueno, pero aún así, siempre necesitamos o una persona o un GPS para poder llegar a casa. Alguien nos tiene que hablar.
alguien nos tiene que decir, alguien nos tiene que enseñar. Y es así con lo que aprendemos en la iglesia, es lo mismo. Para saber cómo hacer las cosas en la iglesia tenemos que ir a alguien que nos pueda enseñar. En este caso, esto va a ser la Biblia. Quienes nos van a decir de cómo hacer las cosas, quien nos va a decir cómo hacer las cosas en nuestra relación con Dios, va a ser Cristo mismo en su palabra, Dios mismo con su palabra. La Biblia es el único manual, es el único el material o guía, como quiera usted llamarlo, que nos va a enseñar cómo hacer las cosas en la iglesia y cómo hacer las cosas para con nuestra relación con Dios, con Cristo y con nuestros hermanos y con la comunidad que nos rodea. Pero también vamos a ver cómo los que vivieron con Jesús, en este caso me refiero a los apóstoles, nos van a enseñar también las cosas que aprendieron de Jesús. Ellos convivieron con Jesús por cerca de 3 años, dice la Biblia, pero ellos también, de acuerdo a esa convivencia que tuvieron con Jesús, aprendieron cosas que Jesús mismo le animó a que ellos, los apóstoles, enseñaran a la iglesia. Entonces, hoy día vamos a hablar justamente acerca de esto. Hoy día vamos a hablar acerca de la iglesia de Cristo, basada en el fundamento de los apóstoles. Y lo vamos a aprender a través de la historia de cuando los apóstoles empezaron a enseñar en la iglesia por primera vez. Hablemos hoy día del fundamento de la iglesia de Cristo. Y bueno, quiero que me acompañen con sus Biblias porque vamos a buscar un versículo en el Nuevo Testamento, básicamente en el libro, en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Es un versículo, pero otra vez les digo, da mucho que hablar, da mucho que entender este versículo. Vamos a leerlo en nuestras Biblias. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 de Efesios. Dice de esta manera: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Otra vez. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Siendo Cristo mismo la piedra angular. Edificados. Es la palabra que de pronto viene a mi mente para poder analizarlo, para poder enseñarla. Porque este es un mensaje para los cristianos. O sea, Pablo escribe esta carta a los efesios, a los cristianos que vivían en Éfeso. Pero es un mensaje para nosotros, es una enseñanza para nosotros. Edificaos. El apóstol, básicamente, en otras palabras, está tratando de decir a los cristianos: hermanos, tienen que aprender a crecer, pero con una base. Otra vez, el versículo dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Básicamente, otra vez, Pablo les dice: hermanos, ustedes tienen que aprender, pero tienen que aprender. Edificar quiere decir, o habla acerca de aprender sobre algo, o de levantar algo, de hacer crecer algo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente le está diciendo: hermanos, tienen que aprender las cosas de Dios, ¿no es cierto? Pero con una base. Con una base. La base, lo dice el versículo, es Cristo mismo. Es decir, todo lo que aprendemos tiene que ver con Cristo, no con nadie más. No conmigo, no con el amigo, no con la amiga, sino con Cristo. Por ejemplo, cuando edificamos una casa, ¿cómo lo hacen? Bueno, cuando yo me pongo a pensar a cómo edificar una casa, pues se me viene a la mente este juego que muchos jovencitos, muchos muchachitos lo juegan, que se llama el juego de la Jenga. Es un juego de, no sé, yo estoy seguro que lo han visto o han escuchado de él. Son varios bloquecitos de madera, varios bloquecitos de madera, los cuales tú los juntas, los pones juntos y edificas una torre. Pero cuando edificas la torre es donde empieza el juego. Edificas la torre y
El juego consiste en que dos personas vayan tomando turnos y una persona, la primera persona al que le toca el primer turno va sacando una pieza y la otra persona va sacando otra pieza luego la otra persona va sacando otra pieza de la torre. El juego consiste en que aquel que saca una pieza y hace caer la torre es el que pierde. El juego consiste en no hacer caer la torre, ¿no es cierto? Pero para no perder, pues hay que tener cuidado de no sacar una pieza de la base de esa torre. Porque si sacas una pieza de la base de la torre va a tener una mala base y se va a caer. Y vas a perder el juego. Cuando construimos una casa, por lo general, cuando se construye una casa, por lo general se pone una base. Se pone una base, una base buena para que pueda resistir todo el crecimiento, toda la construcción que va a venir luego en esa casa. En mi país, en Perú, esa base lo conocen como las zapatas, que de pronto se convierte en una base para que tú puedas construir. Si la base de esa casa es muy buena, puedes construir hasta 5 o 6 pisos o aún un edificio mucho más alto, más grande, con más pisos. Pero si la base es mala, pues solamente puedes construir un piso o 2 pisos de la casa, nada más. Y mucho peor aún, si la base es muy mala, la casa corre el riesgo de caerse. Es posible que se rajen las paredes y de pronto se puedan caer con un temblor, ¿no es cierto? O con un terremoto, siempre se pueden caer. Cuando hay una buena base, es una buena construcción y tú puedes construir libremente, con seguridad, todos los pisos que tú desees construir luego en adelante. Pero eso es tener una base. Ahora, justamente la Biblia nos habla de esto. Pablo, cuando escribe esta parte de la palabra de Dios, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, la piedra base o la base de este aprendizaje. Es lo mismo que nos dice Pablo: hay que crecer espiritualmente, pero hay que crecer con una base. Hay que aprender de Dios, pero hay que aprender con una base. Y esa base es Cristo. Es Cristo la piedra angular de toda la enseñanza que nosotros debemos de tener de parte de la Biblia. Si no aprendemos bien de las cosas de Cristo, o de las cosas que Cristo nos enseña, a través de la enseñanza que encontramos en su palabra, pues nosotros vamos a caer. Nosotros podemos caer. Simplemente, si no tenemos una buena base, luego nos van a contar una historia cualquiera y la vamos a creer. Y lo peor no es que la creamos, sino que lo peor va a ser que cuando creamos esa historia, nuestra relación de Cristo va a ir deteriorándose sin saberlo. Porque muchas veces cuando no conocemos bien nuestras Biblias nos dicen cosas y nos meten cuentos y nos dicen que por aquí se hace así o debemos de hacer así y que por qué no hacemos esto, por qué no hacemos lo otro, y de pronto nos confunden. Cuando nos confunden empezamos a hacer cosas que las personas nos dicen sin verificar lo que la Biblia nos dice. Entonces podemos caer y nuestra relación con Cristo se va deteriorando y poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos a alejar más y más de Dios y de Cristo y de todo lo que hemos aprendido de la Biblia, porque de pronto nos dejamos llevar por lo que otras personas nos dicen. Y eso no tiene, o sea, en parte de pronto hay responsabilidad en esto de los que te están enseñando la Biblia, pero también hay responsabilidad tuya en el sentido de que la mayor parte de aprendizaje la debemos de recibir de la Biblia y no tanto de lo que nos puedan decir otras personas. Si no tenemos una buena base, luego podemos alejarnos de la palabra de Dios. Ahora, nosotros podemos encontrar la historia de Jesús, todo lo que Jesús enseñó en la Biblia. En los primeros 4 evangelios de la Biblia encontramos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todo lo que podemos aprender de la vida de Jesús. Pero una de las cosas que también Cristo hizo fue también animar a los apóstoles a que enseñen o a que siguieran enseñando las enseñanzas que habían recibido de Cristo mismo cuando ellos convivieron con Cristo, vivieron junto a Él por cerca de 3 años. Esta enseñanza Cristo también animó a los apóstoles a que la dieran a la iglesia. Ahora, la base de esa enseñanza, el fundamento de esa enseñanza, la piedra angular de esa enseñanza, siempre tiene que ser Cristo. No puede ser otra cosa. No te podemos enseñar nosotros acerca de quién fue el hermano Beto Guamaní, el que inició la obra en la iglesia de Cristo allá en Peoria. No podemos hablar de eso porque no concuerda con la Biblia.
Porque ¿por qué tenemos que hablar del hermano Beto cuando tenemos que hablar de Cristo? Porque Él fue quien edificó la iglesia, Él es quien es la base. No podemos hablar de los líderes de la iglesia, de los ancianos o pastores de la iglesia, porque ellos no son la base de la enseñanza. La base de la enseñanza es Cristo. No podemos hablar de Tomás o Rebeca o de alguien más, porque ellos no son la base de la enseñanza. La base de nuestra enseñanza es Cristo. Es de Cristo de quien debemos enseñar. Es de Cristo de quien debemos de nosotros aprender en la iglesia para poder tener una buena base espiritual y para así nosotros crecer espiritualmente en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a lo que Dios quiere para con nosotros, cómo poder adorarle, cómo poder agradarle en nuestro día a día. Pero es Cristo la base principal, la base de todo fundamento, de toda la enseñanza que nosotros podamos dar en la iglesia. Cristo. Ahora ya hemos visto que Cristo debe de ser la base de toda enseñanza que nosotros recibimos. No podemos recibir otra enseñanza que no sea sobre Cristo, sobre Dios, sobre el Espíritu Santo y la manera como podemos relacionarnos con ellos. No podemos hablar de otra cosa que no sea Cristo en nuestras vidas para poder aprender y tener una buena base para poder crecer espiritualmente en nuestra relación con Dios. Ahora, otra de las cosas que hemos estado diciendo en medio de este aprendizaje, de este estudio, es con respecto a lo que de pronto la parte o el papel que juegan los apóstoles en todo esto. Cuando Cristo de pronto terminó su ministerio aquí, o es decir, su trabajo en esta tierra, Él convivió por cerca de 3 años con los apóstoles. Pero cuando Cristo terminó su tarea aquí en esa tierra, cuando ascendió a los cielos después de ser crucificado, de pronto Cristo dio un mensaje o un encargo a los apóstoles. Y esto lo vamos a ver en los versículos que vamos a leer en el Evangelio de Mateo 28. Mateo 28. Y en un momento más vamos a leer este versículo, pero ya sabemos que toda la enseñanza que recibimos tiene que ver con Cristo únicamente. Es decir, Cristo debe de ser toda la base de nuestra enseñanza, pero una de las cosas que también debemos entender es que Cristo autorizó, y ya le hemos dicho, autorizó a los apóstoles a que puedan seguir enseñando o dando o edificando la iglesia en base a las enseñanzas que ellos habían recibido de Cristo mismo. Ellos aprendieron de Cristo y ahora ellos ya no tenían que aprender más de Cristo, sino tenían que enseñar lo que habían aprendido a la iglesia de Cristo. Ahora les tocaba a ellos, los seguidores de Jesús, a enseñar a la iglesia lo que ellos habían aprendido de Jesús mismo. Pero la tarea ahora continuaría con todo lo que ellos habían aprendido y con todo lo que ellos podían transmitir a la congregación. Quiero leer ahora sí estos versículos de Mateo 28. Mateo 28, que es el último capítulo de Mateo, Mateo 28 en el Nuevo Testamento, versículo 18 al 20. Estos versículos nos hablan acerca del momento en que Jesús da esta autoridad a los apóstoles de poder predicar el Evangelio, de poder enseñar a la iglesia también. Y fíjese usted, acompáñeme con esta lectura en Mateo 28, 18 al 20. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos, a los apóstoles, y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y escuche bien esta parte: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora escuche mejor aún esto: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dos cosas que podemos resaltar aquí, o tres cosas inclusive, son: uno, primero es que Jesús es el quien está hablando y está dando un encargo, o en todo caso está dando una autoridad a los apóstoles. La primera autoridad es de ir a ser discípulos, o el primer encargo que les da es ir a ser discípulos y bautizándolos. Para ser discípulos hay que ser bautizados. Prácticamente es lo que dice ahí en esa parte de la Biblia. Para ser discípulos de Jesús hay que ser bautizados. Y en segundo lugar, es el hecho de enseñarles.
Y es ahí donde nosotros vamos a enfocar esta parte de la enseñanza, porque es ahí donde estamos viendo que Jesús les está dando a los apóstoles la autoridad para enseñar a la iglesia. Enseñar a la iglesia. Pero ¿qué tenían que enseñar? La Biblia mismo dice, enseñen todo lo que, obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. En el versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es decir, que los apóstoles tenían que enseñar todo lo que habían aprendido de Jesús mismo. No podían enseñar acerca de ellos. El apóstol Pedro, que era un pescador, no debía de enseñar a la iglesia diciendo, bueno, yo soy pescador y ahora todos tienen que ser pescadores. o Juan no enseñaba acerca de sí mismo, diciendo, bueno, Juan también era pescador, diciendo, bueno, ahora vamos a aprender cómo yo pesco, yo puedo pescar peces del mar. Su enseñanza no se basaba en ellos mismos, porque Jesús mismo le dice que su enseñanza tenía que ver con lo que ellos, los apóstoles, habían aprendido de Jesús. Pero algo mucho más intenso que eso es la confianza, la autoridad que Cristo da a los apóstoles para que enseñen lo que habían aprendido a la iglesia, a los que iban a ser salvos, a los que iban a bautizarse. Cristo da esa autoridad a los apóstoles. Y es algo increíble porque de pronto los apóstoles eran discípulos, es decir, eran estudiantes de Jesús, eran sus seguidores de Jesús. Ellos estaban aprendiendo de Jesús, pero en este tiempo, en este punto muy, muy importante de sus vidas, Jesús les dice, yo no voy a estar con ustedes. Ya cumplí con mi tarea y ahora les toca a ustedes enseñar a los demás, a los que de pronto van a creer en mí, todo lo que yo les he enseñado. Yo les doy la autoridad por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo toda esta autoridad, dice en estos versículos. Tengo toda esta autoridad y por tanto yo les digo, vayan, yo les autorizo, vayan y bauticen, vayan y enseñen a todos los que van a creer y yo voy a estar con ustedes. Es decir, que toda la enseñanza, ahora que los apóstoles iban a dar, iban a hacer enseñanza sobre y de Jesús únicamente para la iglesia, para la congregación, para la iglesia de Cristo. Y esta es la autoridad que Jesús está dándole a los apóstoles para que nosotros como iglesia, nosotros como miembros, ahora tú y yo como recién bautizados, como miembros de la iglesia, debemos de seguir esas enseñanzas de los apóstoles. Entonces yo me puedo preguntar, ¿pero cómo? ¿Yo solamente debo de aprender de Cristo? Sí, es cierto, pero lo que enseñan los apóstoles, lo que ellos escribieron en sus cartas, por ejemplo, si nos ponemos a preguntar, ¿por qué tantas cartas hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Cartas a los Corintios, los Romanos, los Efesios, a Timoteo, a Santiago. ¿Por qué tantas cartas si solamente debemos de aprender de Jesús? Pero esas son cartas acerca de las enseñanzas que los apóstoles recibieron de Jesús y que ellos las están compartiendo con la iglesia. No son otras cosas. Los apóstoles no hablan acerca de ellos mismos. Los apóstoles no hablan acerca de matemáticas, es decir, de cuánto es 1 más 1, o de pronto cómo debemos de pintar una casa. Los apóstoles están hablando en esas cartas que tú puedes ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, acerca de las enseñanzas que recibieron de Jesús. Y es donde ellos, en esa carta donde ellos explican todas esas enseñanzas, todo lo que ellos convivieron, y todo lo que nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, podemos y debemos de hacer para poder hacer crecer nuestra relación con Jesús, hacer crecer nuestra relación con Dios, hacer crecer nuestra relación con el Espíritu Santo. Es como ellos nos enseñan eso. No hablan de otra cosa que no sean Jesús, pero esa autoridad que tuvieron ellos para hablar de Jesús, la dio Jesús mismo a ellos. Hemos leído en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20. Jesús les dice, bauticen y enseñen. Enseñen a la iglesia lo que han aprendido. Era algo nuevo que tenían que hacer los apóstoles, pero es algo que ellos trataron de hacer. Y lo hicieron, lo vemos como ejemplo en la Biblia, porque trataron de agradar a Jesús. Porque Jesús, ellos entendían que era su Salvador. Y si nosotros entendemos que Jesús es nuestro Salvador, debemos de seguir esas enseñanzas que Jesús nos da a través de los escritos que los apóstoles aprendieron
con respecto a la convivencia que tuvieron con Jesús y que ahora la podemos ver y leer nosotros en la Biblia. No es una tarea fácil, pero quiero animarte a hacerlo. Cristo dio autoridad a los apóstoles para enseñar a la iglesia y nosotros ahora aprendemos esto a través de estas cartas que ellos escribieron y estos mensajes que ellos nos dan a nosotros. Pues ánimo a aprender acerca de esto, y es así como la historia de los apóstoles. Ahora estamos viendo o ya hemos visto de cómo de pronto Jesús dio la autoridad a los apóstoles para poder enseñar en la iglesia, en la congregación, a los miembros que iban a ser bautizados. Pero la tarea no iba a ser tan fácil como de pronto se puede leer, porque al tener esta responsabilidad los apóstoles, ellos tenían que luchar o de pronto ir en contra de diferentes enseñanzas que podían haber alrededor de lo que Jesús estaba enseñando en la iglesia o a la iglesia. Entonces la tarea no iba a ser sencilla, no iba a ser fácil. Quiero que me acompañes en tu Biblia para leer Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8 en tu Biblia, y acompáñame porque de esta manera vamos a entender de pronto la dificultad que estaban pasando o lo que iban a pasar los apóstoles al poder o al tener que predicar, enseñar a la iglesia, enseñar la palabra de Dios a la iglesia de Cristo. Dice de esta manera en Gálatas capítulo 1, versículo 8 en tu Biblia en el Nuevo Testamento. Dice: pero aún así, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicar un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y quiero continuar estos versículos que siguen a continuación. Dicen, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto?, dice el apóstol Pablo, quien escribió esta carta. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la aprobación de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. La iglesia de los cristianos gálatas, la iglesia de los gálatas, fue la primera iglesia de Cristo que entró en problemas. ¿Por qué? Porque de pronto ellos empezaron a añadir enseñanzas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios o con lo que Cristo había enseñado a sus apóstoles o con lo que los apóstoles estaban enseñando a la iglesia. Entonces, habían esas cosas que estaban rondando en la iglesia. Entonces, una de esas cosas eran, por ejemplo, el hecho de que para poder ser salvos, los cristianos gálatas estaban enseñando de pronto que muchos debían de ser circuncidados, o de pronto muchos tenían que ser de la raza judía. Entonces pensaban muchas de esas cosas porque otras personas enseñaban eso, pero el apóstol Pablo viene y les dice, pues, ¿qué está pasando? Es decir, la enseñanza, si aún viene de mí o de un ángel del cielo, y si es distinta a lo que Cristo nos está enseñando, no es verdadera. No caigan en esa falsa enseñanza. Tengan cuidado. Pero ellos ya habían caído en esto. Y el proceso de sacar esa falsa enseñanza iba a ser un proceso largo. Pero no significaba que de pronto ellos no podían recuperar lo que habían aprendido básicamente del Evangelio de Cristo, o lo que Cristo les había enseñado. Iba a ser un proceso largo, pero de pronto esta situación era la situación en la que se encontraban los cristianos, y la situación en que los apóstoles tenían que enfrentar por el hecho de ser ellos los responsables de enseñar el aprendizaje que tuvieron de Jesús a la iglesia. Entonces ellos tenían que ir a enseñar y predicar y hacerles entender a los cristianos que toda enseñanza tenía que tener como base solamente Jesús. Y esta era la tarea que ellos ahora tenían que hacer. Era muy intenso de pronto la labor que ellos tenían que hacer en diferentes lugares. La iglesia estaba creciendo. ¿Se acuerdan cuando hablamos en Hechos 2:38? Mucha gente creyó en el Evangelio, mucha gente se bautizó, cerca de 3,000 personas se bautizaron y la iglesia crecía. En Hechos 5 habla de que la iglesia ya eran como 4,000 o 5,000 personas, y la iglesia seguía creciendo, y la labor que tenían que hacer los apóstoles de enseñar
enseñar a la iglesia crecía. Y la dificultad que encontraba la iglesia, los miembros como tú y como yo, era aún más grande y más difícil de poder atender, porque de pronto la iglesia crecía en diferentes pueblos y era muy distante. Entonces los apóstoles tenían que escribir cartas como esta y explicándole a los cristianos: tengan cuidado, porque la enseñanza es una y una sola, la que viene de Cristo y la que nosotros enseñamos. Nosotros no queremos agradar a los hombres, nosotros no queremos agradar a otras congregaciones, a otras iglesias, nosotros queremos agradar a Cristo. Y tengan cuidado, porque toda la enseñanza que ustedes tienen que aprender y que deben de practicar tiene que ser para agradar a Cristo y a Dios únicamente. Porque si yo buscara agradar a Cristo, no buscara agradar a Cristo, entonces yo no sería un siervo de Cristo, dice Pablo. Yo no sería un predicador de la palabra de Dios si yo no les enseñara lo que de pronto Cristo quiere para con sus vidas. Yo no les voy a enseñar a que se vistan como yo, o a que hablen como yo, o a que caminen como yo. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que Jesús quiere para con sus vidas. Y justamente esa era la tarea que ya hemos dicho los apóstoles estaban dando o haciendo dentro de la congregación. En estos tiempos nosotros corremos el riesgo de cambiar algunas cosas, o de encontrarnos con personas que quizás quieran cambiar el evangelio que hemos aprendido de Cristo, y de pronto nos van a decir: pues si tú eres bautizado, pero te falta hacer esto, pero tú te has decidido a seguir a Cristo, pero te falta hacer esto, pero estás viviendo una vida cristiana, pero te falta hacer lo demás. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos en mi iglesia, porque esto lo hacemos en la congregación donde yo asisto, pero de pronto nos damos cuenta y decimos: pero yo no lo aprendí, no me enseñaron eso en mi congregación. ¿Será porque Cristo quiere que aprendas lo que Él únicamente enseña y no lo que los demás nos están diciendo para hacer? Muchas congregaciones tienen distinta manera de adorar a Dios, y está bien, ellos lo pueden hacer y tienen esa libertad de hacerlo. Pero nosotros, cuando aprendemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que muchas de esas cosas quizás no las hacemos nosotros, pero no las hacemos porque de pronto no las encontramos en la Biblia para que nosotros la podamos continuar, o para que nosotros podamos seguir esas prácticas. Te animo a que nosotros podamos seguir únicamente lo que Cristo nos pide en su palabra. La adoración a Cristo es sencilla, es simple, pero es algo muy importante para ti, para poder que tu relación con Él pueda crecer aún más. Te animo a que sigas las enseñanzas que podemos aprender aquí en la Biblia, a través de lo que los apóstoles nos están enseñando a nosotros, porque ellos aprendieron de Cristo mismo cómo poder nosotros llevar nuestra relación con Cristo. Tratemos de seguir lo que la Biblia nos dice, lo que hemos aprendido. Tengamos ese ánimo de querer hacerlo y sigamos el evangelio que hemos aprendido. Podemos cambiar la forma de vestir, podemos cambiar quizás el peinado, o de pronto podemos pintar de otro color el edificio de la iglesia, pero no podemos cambiar el evangelio de Cristo. No podemos cambiar lo que nosotros hemos aprendido del evangelio de Cristo. Tenemos muchas veces esa tendencia a querer cambiar las cosas, ¿no es cierto? Hoy día vemos en la televisión que un modelo está vistiéndose de una manera distinta, y el día de mañana lo vamos a ver vestido de otra manera distinta. Vamos a querer de pronto copiar el peinado del actor más famoso que sale en televisión, o de repente vamos a ver un programa de restauraciones de casas y vamos a querer que nuestra casa sea como la casa que vimos en televisión, y queremos renovarla y queremos cambiarla, queremos cambiar de ropa, queremos cambiar de auto, queremos tener el mejor modelo de auto, o algo distinto o algo mejor. Podemos cambiar muchas cosas, tenemos esa tendencia, pero una de las cosas que Dios quiere que no hagamos es cambiar su palabra, cambiar lo que de pronto hemos aprendido, que es el evangelio de Jesús, y que por más que aún un hombre o aún un ángel del cielo, dice la palabra de Dios, venga con un evangelio diferente, no lo escuches, porque puede ser que esa enseñanza te aleje de Dios. Sigue en lo que has aprendido, sigue en lo que has escuchado sobre el evangelio de Cristo, continúa con eso. Te animo a que lo hagas, y te animo a que de esa manera tu relación crezca con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Es algo que tú puedes hacer, es algo que podemos hacer juntos. Te animo a que sigas continuando estudiando
la palabra de Dios, y también te animo que puedas estudiar el material que pronto vamos a estar dándoles, en donde tú vas a poder aprender acerca de la iglesia de Cristo. Pero los apóstoles enseñaron que no hay otra enseñanza diferente a lo que Cristo les enseñó a ellos, y que Cristo nos enseña a través de su palabra ahora, y que podemos aprenderla aún más si le echamos. Entonces, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, ya hemos aprendido hoy día cómo la iglesia de Cristo está basada en el fundamento de los apóstoles. Ahora, ese fundamento es justamente la enseñanza que los apóstoles nos han dado, pero Cristo es ese fundamento. Efesios 2:20 dice que el fundamento de esa enseñanza, o la piedra angular de esa enseñanza, es Cristo. Entonces, sobre esa piedra nosotros debemos de ser, o sobre esa base nosotros debemos empezar a crecer nuestra relación para con Cristo, para con Dios, para con el Espíritu Santo. Ánimo, podemos hacerlo. Y en segundo lugar, hemos aprendido también la autoridad que Cristo da a los apóstoles. Y es ahí cuando su historia empieza. Es decir, es ahí cuando, en el momento en que los apóstoles empezaron, bajo esa autoridad dada por Cristo, a enseñar lo que habían aprendido de Cristo a la iglesia. Ahora ellos tenían que ser los maestros, ahora ellos tenían que ser los guías. Cristo los había guiado y Cristo le estaba dando toda la enseñanza a ellos. Ahora ellos tenían que compartir lo que habían aprendido a la iglesia, a la congregación. Es algo que nosotros ahora estamos aprendiendo juntamente al poder estudiar la Biblia ahora, ¿no es cierto? Y eso lo hemos leído en Mateo 28, cuando Jesús dice: id y haced discípulos a todas las naciones y enséñenle todo lo que les he enseñado, para que ellos puedan obedecerlo en el futuro, ¿no es cierto? Eso lo hemos leído en Mateo 28, 18 en adelante. Otra de las cosas que también hemos aprendido, amigos, hermanos que ya nos acompañan, es que los apóstoles enseñaron que no hay otra enseñanza que deba de darse en la iglesia que no sea acerca de Cristo. Hay muchas cosas que pueden nacer, o muchas otras enseñanzas que pueden nacer alrededor de lo que nos han enseñado con respecto a la Biblia, con respecto a la iglesia, con respecto al hecho de ser cristianos. Pero si muchas gentes, muchas personas, incluso o congregaciones, quieren cambiar, nosotros debemos de tratar de mantener la iglesia o lo que hemos aprendido y de acuerdo con lo que la Biblia nos dice. Y en ese sentido, si todo puede cambiar, la palabra de Dios no va a cambiar y nunca debe de ser cambiada por ninguno de nosotros. Y más aún, lo que hemos leído en Gálatas 1:8 nos dice que aún así un ángel del cielo viene con un mensaje nuevo, ignorémoslos y más bien sigamos lo que hemos aprendido, porque todo lo que Cristo nos ha enseñado y nos quiere dar está ya escrito en su palabra. No hay nada más que revelar, no hay nada más que seguir, más de lo que ya está escrito aquí en la palabra de Dios y lo que estamos aprendiendo. Animémonos a aprender más acerca de esto, de poder crecer en nuestra relación con Cristo, con Dios, para poder nosotros estar seguros que tenemos una buena base y crecer espiritualmente como Cristo, como Dios quiere que crezcamos. Te animo a hacerlo. Amigo, amiga, si tienes alguna pregunta con esto, háblanos, o habla a los miembros de la iglesia para que ellos puedan ayudarte a aprender más de Cristo. Que Dios te bendiga, y hermanos y hermanas que están con nosotros, ánimo, porque de esta manera vamos a ir aprendiendo más acerca de Jesús. Vamos a entregar unos materiales para que ustedes puedan aprender más y más en sus casas, y en base a esos materiales es que nosotros vamos a estar predicando cada domingo. Pero que Dios te bendiga, y que ese fundamento de esa enseñanza que tú estás aprendiendo sea siempre y siempre Cristo. Que Dios te bendiga y que tengas una semana bendecida.